Luego del Pacto de San José de Flores, de la reforma de la Constitución que se realizó en 1860, eh, bueno, el país parecía conducirse en una senda de paz y de conciliación. Habiendo asumido ya Derqui como presidente, eh, Mitre como gobernador de Buenos Aires y Urquiza como gobernador de Entre Ríos. Con lo cual, en realidad había un trípode de poder. El poder político enorme y el prestigio en el interior que tenía Urquiza, la fuerza militar que tenía Urquiza, el poder del presidente, Derqui, bastante acotado, digamos. Derqui, de algún modo, su candidatura había sido impulsada por el propio Urquiza, de manera que parte de su poder se lo debía y tenía que ver con Urquiza. Y Mitre, que tenía el poder que ya vimos que es el que representaba la provincia de Buenos Aires. De manera que algunos historiadores dicen que en ese trípode de poder, quizás el más débil era Derqui, el propio presidente, porque no tenía fuerza política propia y dependía mucho y oscilaba en un juego entre los otros dos poderes, es decir, entre Urquiza y Mitre, e incluso incorporando ministros que tenían que ver con el mitrismo para tratar de mantener ese equilibrio. Se dieron hechos que preanunciaban un destino venturoso al país. Mitre invita a Derqui y a Urquiza a Buenos Aires, se celebran eh, actos, son agasajados, hay un trato muy amable entre los tres. A su vez después también Urquiza invita a Derqui y a Mitre a Entre Ríos. Entonces, este, parecía que el país se encarrilaba definitivamente, pero bueno, nuevamente no fue así. No fue así, subsistían diferencias de fondo. Eh, Mitre obviamente ya tenía claramente una vocación de poder nacional. Y otra vez van a ser hechos producidos en la provincia de San Juan los que empiezan a dinamitar, por así decir, la situación. ¿Por qué? Allí gobernaba Virasoro, que era urquicista, que tenía muchas críticas en cuanto a que gobernaba con mano dura, muchos impuestos y demás. Pero bueno, se produce un golpe de Estado en San Juan, donde no solamente es depuesto Virasoro, sino que es fusilado, él y su hermano y algunos familiares más. Eh, Obviamente, los federales, con Urquiza a la cabeza, acusan a los liberales de haber provocado el golpe. Hay un intercambio epistolar muy interesante entre Mitre y Urquiza, este, donde bueno, Mitre intenta despegarse de la situación y aparte decir que después de todo no era para tanto. Y la respuesta de Urquiza es muy interesante, muy irónica, muy dura. Pero aparte, el presidente Derqui no tiene más remedio que ordenar la intervención de la provincia. Se interviene en la provincia de San Juan, se manda como interventor a Juan Sá, pero ya a su vez los liberales habían nombrado a Verastain como gobernador, en reemplazo del fusilado Virasoro. Sá, el interventor, al principio duda, intenta llegar a algún acuerdo con Aberastain, pero finalmente Urquiza le ordena de algún modo, más que que Urquiza, le ordena que ponga fin al gobierno de Aberastain y lleve adelante la intervención. Juan Sá hace eso, eh, hay una batalla
contra el gobernador liberal de San Juan, triunfa la intervención y Abrastain es fusilado a su vez. Con lo cual, como vemos nuevamente el país en una situación de violencia, de imposibilidad de llevar a cabo un proyecto en común. Y a este hecho se debe sumar también otro, que es la elección de los diputados por Buenos Aires que deben ir a la legislatura. Buenos Aires decide elegirlo de acuerdo a la ley provincial, cuando ya había una ley sancionada por el Congreso Nacional de cómo debían de elegirse los diputados nacionales. Buenos Aires insiste y lo elige de acuerdo a su legislación. El Congreso Nacional rechaza esa designación, con lo cual, entre los hechos de San Juan y esta cuestión de los diputados, la situación se vuelve otra vez muy tensa, de modo que Derqui, el Ejecutivo Nacional, declara a la provincia de Buenos Aires en sedición y ordena la intervención de la provincia, armando una fuerza armada a los efectos. Fuerza armada que va a estar conducida por Urquiza, que nuevamente vemos que claramente es el que tenía la fuerza. Con lo cual, otra vez se van a enfrentar Urquiza y Mitre, el litoral y Buenos Aires. Esta vez va a ser en Pavón, y allí se produce en la batalla de Pavón un hecho que ha pasado a ser como uno de los misterios de la historia. En otro momento hemos hablado de que a veces hay cosas que permanecen en secreto, es decir, no se sabe a lo mejor muy bien lo que hablaron San Martín y Bolívar en Guayaquil, no se sabe las razones de determinados actos, uno con la distancia, con los años transcurridos, es muy difícil reconstituir cuando no hay documentación determinados hechos, pero esta batalla de Pavón es uno de los más raros de explicar. ¿Por qué? Porque nuevamente, producida la batalla, en el campo de batalla, valga la redundancia, la gran mayoría de los historiadores, por no decir todos, coinciden en que iba ganando la batalla Urquiza, que había prácticamente destrozado al ejército mitrista, que Mitre estaba retrocediendo hacia Buenos Aires, cuando de repente Urquiza se va del campo de la batalla, ¿no? Dicen algunos, da vuelta a su caballo y lentamente se aleja. Entonces el misterio, ¿por qué habiendo ganado, o por lo menos estando ganando la batalla, Urquiza decide devolverse? Es más, le tienen que ir a avisar a Mitre que se estaba haciendo a Buenos Aires, volvé porque estás ganando. Bueno, la verdad que no hay una explicación, algunos aluden porque previo a la batalla hubo un encuentro en un barco inglés entre Derqui, Mitre y Urquiza, entonces algunos aducen que allí habría podido haber algún acuerdo sobre el destino del país. Agregan otros las influencias de las logias masónicas en estas cuestiones. En lo particular, pero es una visión personal, creo que de algún modo Urquiza comprendió lo que decíamos en clases anteriores, de que la historia de Argentina desde la Revolución de Mayo por acá era un continuo enfrentamiento entre el interior, fundamentalmente el litoral, con Buenos Aires, que no podía resolverse, ni aún por las armas, ni aún por las armas. Y que quizás eso llevó a la convicción a Urquiza de que iba a volver a pasar lo mismo. Él iba a ganar la batalla en Pavón, pero iba a llegar a Buenos Aires e iban a tener que volver a negociar para que
para que de algún modo no hubiera una ruptura entre Buenos Aires y el resto del país. Quizás eso también, el desgaste natural que un ser humano y un dirigente político tiene, haya llevado a Urquiza a la convicción de que ya no valía la pena. Lo cierto es que Urquiza vuelve, pero se vuelve aparte de Entre Ríos. Se va a su palacio de San José eh, y es como que se desentiende de la cuestión nacional. Mitre, inteligentemente, lo deja, porque mientras esté en Entre Ríos no molesta. Él avanza, llega hasta Rosario. Derqui, obviamente, se ve sin ninguna posibilidad de resistir, por lo cual en 1861 va, va a renunciar como presidente. El vice Pedernera intenta seguir unos días más, pero la verdad que tampoco tenía elementos como para hacerlo. Entre tanto, en la provincia de Entre Ríos, a instancia de Urquiza, había decidido reasumir su autonomía. Recuerden ustedes que Paraná era capital, pero también se había federalizado a toda la provincia de Entre Ríos, por voluntad de la propia provincia que había cedido para ser sede de las autoridades nacionales. Al reasumir su autonomía, de algún modo el gobierno nacional se queda sin sede para, para las autoridades nacionales, es decir, no había capital. Eh, el vice Pedernera, que intenta tomar las riendas de la cuestión, no lo consigue, por lo cual decreta en receso el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que una figura muy particular, es decir, el mismo encargado del Poder Ejecutivo Nacional decreta el receso del Ejecutivo, con lo cual con Urquiza gobernando Entre Ríos o con poder propio en Entre Ríos, aparecen dos cosas. Por un lado, el fin de la Confederación como tal, y por otro lado, la presencia ya no con una cuota de poder, sino con un poder, yo diría, hegemónico de Mitre, de Bartolomé Mitre en el ámbito nacional, cosa que veremos en las próximas clases.